Perfecto, pues aquí precisamente tenemos lo que es esta, em, este encuentro con lo que es el estrés laboral y la relación con la NOM 035. Es un encuentro porque al final del día vamos a, les digo, a desmenuzar esta relación que existe realmente con el estrés laboral, que pues es algo más allá. Yo sé que hoy en día lo decimos mucho como de moda, incluso la parte de la NOM 035, nosotros decimos mucho, es que está de moda esta parte del estrés laboral, está de moda los hábitos saludables en el trabajo, está de moda el preocuparnos por lo que sucede, tanto por la parte física y emocional de las personas, de nuestros colaboradores, pero creo yo que ahora vamos más allá de una moda, sino eh, realmente saber qué es lo importante de esto, qué peso tiene el que nosotros logremos entender perfectamente qué es lo que sucede con un colaborador, el por qué, la necesidad de tener la NOM 035, más allá de una cuestión a lo mejor legal, ¿no? Que nos puede incluso desencadenar una infracción, una multa en la cuestión monetaria. Más allá de eso, nosotros poder entender esta norma desde esa perspectiva, poder comprender esta parte del estrés laboral. Y eso es precisamente el objetivo del día de hoy, que ustedes como que de pronto nos quitemos esa venda de la parte nada más de la moda, del por qué ahora estas generaciones, esta generación Z, los baby boomers, toda esta generación que nos viene ya que se nos viene acercando, ¿no? Cada vez a las generaciones anteriores, pues ahora el por qué están tan enfocados en lo que es el bienestar, etcétera, ¿no? Eso es realmente algo que yo quiero, pues, poder dejar en ustedes, ¿no? Esa semillita, la inquietud de poder comprender más el tema, de poder comprender más los impactos, de poder comprender más la NOM 035, el por qué es importante y el qué nos dejará realmente nosotros poder aplicarla de la forma, pues de la forma correcta, ¿no? Como no lo marca en este caso, pues esta norma que vemos a través de nuestro diario oficial de la Federación. Y bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Marisol Barrón. Cualquier duda, ya saben, al final vamos a estar contestando pues esas dudas e inquietudes. Tenemos lo que es un estrés laboral. Y la verdad es que yo les comentaba ahorita en un inicio, yo estoy segura de que en algún momento todos nos hemos enfrentado a esta situación del estrés laboral. Hoy en día debemos reconocer que el estrés laboral es uno de los principales problemas a los que se enfrentan nuestros colaboradores, principales problemas de salud. Sé que a lo largo de pues nuestra experiencia laboral, a lo largo de ser nosotros colaboradores e incluso posteriormente pasar a la parte donde ocupamos puestos ya gerenciales o puestos ya donde tenemos a cargo algunos colaboradores nosotros mismos, estoy segura de que hemos enfrentado algún problema de salud o lo hemos visto a través de un colaborador, un problema de salud físico, un problema de salud fisiológico, ¿no? Algo que es muy notorio. Y creo que hoy en día ya debemos darle también un peso importante a lo que es la salud psicológica, una salud mental, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando decían, bueno, ¿y para qué vas al psicólogo? O sea, estás mal, o sea, tienes alguna enfermedad mental o no, 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 no. Es el cuidado de tu salud emocional, de tu salud mental, ¿no? Que yo sé que la hemos dejado muchas veces de lado y creemos que no tiene el mismo peso como la salud física, porque cuando estamos en la parte de colaboradores, nos damos cuenta de que, bueno, si físicamente no puedo, o sea, si físicamente de verdad no logré levantarme de la cama porque tenía una fiebre muy alta, porque tenía un dolor de cabeza muy fuerte, porque tenía un dolor estomacal, bueno, son cosas que no me permiten llegar a mi centro de trabajo, ¿no? O sea, que no me permiten llegar y desenvolverme de la forma, pues a lo mejor habitual. Y esto era algo normal, ¿no? Porque les vuelvo a comentar, es notorio, ¿no? O sea, tú tenías que llevar, si tú te vas a ausentar de tu trabajo, pues sabemos que necesitamos esta parte de, pues efectivamente, ¿no? Compruébame que fuiste a una cita médica, compruébame que tienes una incapacidad
real, ¿no? Física, del por qué no te puedes presentar a tu trabajo. Y no se le había dado, o de pronto a lo mejor hemos pasado de largo con tantas ocupaciones laborales, con tantas obligaciones laborales incluso que tenemos, de pronto dejamos de lado un poquito lo que es la salud mental, ¿no? Y como les comentaba, incluso llega a estar un poco estigmatizado este tema y decimos, no, la verdad es que, o sea, yo voy al psicólogo siempre y cuando o sea, de plano algo esté muy mal, o sea, que yo sienta una depresión muy fuerte, que yo vea que ya de plano no retengo nada en mi memoria, ¿no? Y no es así. Creo yo que, y esto va muy de la mano con los temas que vamos a tocar, darle el peso a nuestra salud psicológica debe ser igual de importante que darle ese peso que le damos a nuestra salud física. Si te duele algo físicamente, ¿qué buscamos? Pues irnos al doctor, ¿no? O sea, saber qué tengo, por qué tengo esta sintomatología, qué está sucediendo conmigo. E incluso, ¿no? E incluso la vida cotidiana, el como hoy vivimos este mundo bastante cambiante, incluso ni siquiera nos permite hacer eso, ¿no? En muchas ocasiones ni siquiera, no, aunque nuestra sintomatología sea de leve a moderada, la verdad es que decidimos, híjole, dejarlo pasar, incluso, ¿no? Esta mala costumbre de la automedicación, etcétera, con tal de que nosotros logremos cumplir con nuestros compromisos laborales, nuestros compromisos personales, los compromisos que tenemos, ¿no? Porque el mundo ahorita está así, ¿no? Nos exige y nosotros tenemos que estar, ¿cómo me voy a permitir irme ahorita desenchufarme de mi trabajo, desenchufarme de las cuestiones personales y darme un tiempo para mí? Eso también es un punto que quiero retomar, la importancia de fijarnos en nosotros, ajá, para lograr también reflejarles a los demás un bienestar y sobre todo a nuestros colaboradores, ¿no? El bienestar pues también tiene que comenzar por nosotros mismos, entonces fijarnos también en la importancia de que nosotros estemos bien, ajá, para que logremos pues precisamente impactar de manera positiva en nuestros centros de trabajo, en lo que es nuestra labor del día a día, en cualquier tipo de labor, ¿no? E incluso pues este curso no está nada más referenciado hacia la parte laboral, sí tiene una gran importancia, vamos a ver impactos, vamos a ver algunos datos relevantes, pero también esto lo podemos aplicar perfectamente para cualquier cuestión personal en la que de pronto nosotros pensamos que, bueno, el estrés me afecta en la parte del trabajo, el estrés me afecta, o los factores psicosociales, ¿no? Que vamos a ver incluso en lo que es la norma. Bueno, me afectan en mi trabajo, me afectan, sí, pero también te afectan de manera personal. Ajá, entonces, como que todas las dimensiones del ser humano tienen que estar, pues, bien conectadas para que al final del día nosotros logremos esta parte, pues, realmente competitiva, exitosa, de superación, de muchas cuestiones que es importante comenzar a retomar y más porque les comentaba, ¿no? Ahora las generaciones, estas nuevas generaciones que vienen a ser ya nuestros colaboradores, son generaciones que nos exigen un reconocimiento, nos exigen que nuestra área de trabajo sea segura, nos exigen muchas cuestiones, entonces hay que ir, pues, llenando esas dimensiones, ¿no? Tanto en la parte laboral como en la parte personal. Ojo, sabemos y entendemos que la NOM 035 en esta cuestión o en este marco legal solamente nos marca esa obligación, la obligación de referirnos a situaciones que se desencadenan en nuestro centro de trabajo, ¿no? O que vienen desencadenadas por las labores propias de nuestra función en el trabajo. Eso lo entendemos y lo comprendemos perfectamente, pero yo creo que esto nos puede servir para muchas dimensiones o para muchos ámbitos de lo que es nuestra vida personal, profesional, escolar para muchas personas que incluso, porque yo sé que somos profesionistas, muchos de nosotros, pero también estamos inmersos en la maestría, en el diplomado, en más capacitación, ¿no? Porque nos importa mucho nuestra formación profesional. Entonces, desde cualquier ámbito podemos entender esta importancia, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día, pues a través de lo que son las organizaciones más reconocidas como la Organización Internacional de Trabajo, pues podemos entender que el estrés laboral de verdad representa un problema para la salud de nuestros colaboradores y además para el buen funcionamiento de las entidades para las que colaboramos, ¿no? Entonces, ya cuando a la empresa le hablamos de que puedes funcionar mejor, de que puedes obtener mayores utilidades, muchas ventajas en la cuestión productiva, muchas ventajas en la cuestión en muchos factores que yo estoy segura de que muchos de ustedes miden, como una rotación de personal, como
saber la satisfacción laboral, todos estos factores nos pueden a nosotros comenzar a mermarse si no estamos poniendo atención en algo como lo que es el estrés en nuestras organizaciones. ¿Cómo es que nosotros podemos ver reflejado en un colaborador esta parte del estrés? Bueno, pues vemos que es más enfermizo, ¿no? Tiene, pues la parte del sistema inmunológico, pues se ve afectada, ¿no? Y hoy en día, imagínense, hoy en día la importancia de hablar del sistema inmunológico, de pronto como que no lo veíamos como un protagonista de nuestro ser. Eso también es algo que me llama mucho la atención, hasta que de pronto se nos atraviesa esta cuestión de la pandemia del COVID y entonces nos damos cuenta de que el cuidar nuestro sistema inmunológico es una cuestión de importancia y relevancia grande, ¿sale? Que les digo, hay veces que nuestro entorno, la empresa, la rapidez con la que gira el mundo no nos permite visualizar estas cuestiones y yo creo que esta es una de las cuestiones principales, ¿no? Vemos que nuestros colaboradores tienden a ser más enfermizos con la parte del estrés. Ajá, cuando estás estresado tienes que ser más enfermizo, ¿no? Tenemos situaciones fisiológicas, psicológicas, de todo, ajá, o sea, enfermizo en cuanto a todo porque tu sistema inmune pues se ve afectado, porque la parte mental se ve completamente rebasada por muchas cuestiones, ¿no? Además de que son colaboradores que están muy poco motivados, o sea, realmente no los vemos con ganas de ejercer su labor, no los vemos realmente participativos, no los vemos colaborativos y eso es algo que también afecta o merma mucho a lo que es mi organización. Esto pues obviamente se refleja en una parte productiva, ¿no? Muchas veces yo sé que decimos productivo y inmediatamente nuestro pensamiento se va hacia la parte, no sé, como más hacia los colaboradores que se encuentran eh, ejerciendo meramente esta parte de producción, ¿no? O sea, en el área de producción, que si están ahí con las máquinas, que si están ahí checando la calidad, que no, la productividad, o sea, es una cuestión que tú te encuentras en cualquier área de trabajo. Ajá, entonces el ser más productivo no se enfoca nada más a las personas que están en esta base, ajá, que nosotros, bueno, sabemos que son muy importantes hoy en día, que también muchísimo a la organización porque son meramente los que realizan, ¿verdad? Los procesos, los productos que tienen a la mano los datos más reales, pero no, la parte de productividad, o sea, vamos desde la persona que nos apoya en la parte de limpieza, desde los que están ahora sí en la parte de producción, desde el almacén, desde la parte de calidad, desde una parte de compras, desde una parte contable, desde, o sea, todas las personas, ajá, estamos hablando de productividad, porque pues tu productividad es efectivamente cómo estás ejerciendo esas labores, de qué manera las estás llevando a cabo, si efectivamente lo estás haciendo como corresponde, en el tiempo que corresponde, cubriendo los objetivos correspondientes, o sea, eso me habla de productividad, ¿no? Y eso te afecta muchísimo y les digo, no nos enfoquemos nada más a la parte de producción, meramente a la parte manufactura, ajá, como tal, sino más bien verificar que esta parte de productividad se lleve a cabo en todos los ámbitos de mi organización. ¿Qué es lo que pasa entonces con nuestras entidades, con nuestros centros de trabajo, con nuestras industrias? Bueno, que resulta que nosotros cuando tenemos personal, cuando tenemos colaboradores estresados, solemos tener peores perspectivas de éxito en el mercado competitivo. Estamos hablando de que entonces, cuando nosotros nos planteamos el estar en una organización, pues queremos que nuestra organización sea exitosa. ¿Por qué? Porque el éxito de mi personal, de mis colaboradores, puede llevar al éxito organizacional, pero también a la inversa, ¿no? El éxito de la empresa también va atrayendo esa parte del éxito personal, el éxito de los colaboradores. Pero si estamos diciendo que mis colaboradores cuando se encuentran estresados, cuando tenemos esta parte de estrés laboral, va a ser muy difícil que nosotros tengamos éxito en un mercado que además es súper competitivo porque estamos en un mercado ya no nada más nacional, ¿no? Ahora las herramientas digitales, las TICs, toda esta apertura del mercado nos pone en un mundo global, un mundo globalizado precisamente, y que esto pues nos deja realmente el que nosotros logremos tener expectativas de éxito cada vez mucho más amplias. Y el que nosotros sepamos ya como industria, sepamos en este caso como recursos humanos, como contabilidad, como el área en la que estemos, que esto va a impactar, el hecho de tener estrés en mi organización va a impactar directamente en lo que es mi éxito organizacional. Ojo, ya es algo en lo que entonces
debemos focalizarnos, ¿no? Debemos así adentrarnos completamente a entenderlo, a saber de qué manera nosotros podemos darle herramientas efectivas a nuestros colaboradores, de qué manera incluso la parte gubernamental me está apoyando para que yo logre irme ahora sí casi al camino de las buenas prácticas organizacionales. Y esta parte del estrés laboral forma, pues, algo muy importante, muy esencial que debemos tomar muchísimo en cuenta, ¿no? La verdad es que entonces el estrés laboral pues supone un auténtico problema, ¿no? Ahora como que ya no suena realmente a una problemática, algo en lo que debemos estar enfocándonos un poco más a entenderlo. Y de esta manera, bueno, quiero hablar sobre lo que es el estrés laboral. Y el estrés laboral como tal, así lo que sería su concepto, es la reacción que puede tener un individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades y que ponen a prueba esa capacidad de afrontar una situación. Y esto me lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Entonces estamos hablando, aquí tenemos como palabras clave que me gusta como remarcar y la verdad es que tenemos exigencias. Ajá. Un individuo nos enfrentamos a exigencias muchas veces y presiones laborales. Estoy hablando de estrés laboral y me estoy enfocando precisamente al estrés laboral porque esto viene de la mano con la NOM 035, ¿no? Viene de la mano con lo que es el comprender cuando me habla de acontecimientos traumáticos severos, cuando me habla de factores de riesgo psicosocial, bueno, que tiene que derivarse de una situación laboral, ¿sale? Entonces, aquí pues precisamente vemos esta parte, ¿no? ¿Qué es el estrés laboral? Y cuando decimos exigencias y presiones laborales, todos de pronto nos encontramos en ese papel, ¿no? Me exigen de más y yo muchas veces, ajá, a través de mi percepción, yo muchas veces veo que esto no se ajusta a mi conocimiento, no se ajusta a mi capacidad, no se ajusta a lo que yo creo que debe de ser ahora sí que mi perfil laboral, etcétera. Entonces, cuando pensamos que todo esto no se ajusta a todas las cuestiones personales que yo tengo como colaborador, pues surge el estrés laboral, ¿no? Porque tengo mucha exigencia, tengo muchas presiones y entonces sale completamente de mí la capacidad para afrontar esta situación, o sea, se me va de las manos. Esto es algo muy interesante, ¿no? El que nosotros logremos comprender que cuando algo sale de nuestras manos, pues necesitamos verificar qué es lo que está en mí y qué es lo que me puede apoyar también la parte de mi empleador o la parte de mi empresa para poder afrontar esta situación, ¿no? Y es que muchas veces a menudo logramos confundir lo que es la parte de presión, reto y estrés. Ajá. Yo sé, y esto estoy en el entendido y yo sé que ustedes también lo comprenden, que muchas veces nosotros pedimos que nuestros colaboradores pues tengan esta herramienta incluso de trabajo bajo presión, incluso en la parte de recursos humanos siempre, ¿no? Que de pronto estamos ahí elaborando lo que va a ser este anuncio para lograr atraer a lo que son nuestros candidatos al puesto y dentro de lo que solicitamos es esta parte de que sean capaces de manejar lo que es la presión, de que sean capaces de tener una gran disponibilidad de horario. ¿Y qué estamos viendo aquí? O sea, que de pronto se confunde, ¿no? Pensamos que la presión, pues eso le va a generar un reto al colaborador y seguramente a través de eso yo lograré activar lo que es su productividad y entonces yo manejaré pues mejor mi área y voy a tener pues mejores resultados. Esto no es así, ajá, no debemos confundir esa parte donde hay un estrés positivo, ¿no? Porque de pronto si dejamos de tener estrés para todo, pues también tenemos mucho desinterés, apatía, etcétera. Pero cuando de pronto se nos va el estrés como que de nuestras manos y también aplicamos demasiado estrés porque las exigencias y las presiones que tenemos hacia nuestros colaboradores son demasiadas, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vas a tener como la parte pues la parte negativa, ¿no? Sabemos que de todo, cuando te excedes, es negativo. Ajá, o sea, un poco de todo nos va como dando ciertas herramientas, competencias, cuestiones que nos apoyan en la parte laboral, pero cuando de pronto excedemos también, pues eso también es negativo. Entonces, el que hoy en día incluso nuestros candidatos, cuando los llamamos a la parte de RH, les digamos, ok, a ver, pero ¿cómo andas en esta cuestión
de manejar la presión, a ver cómo eres para esto, a ver, platícame, ¿no? Incluso esta parte de reclutamiento por competencias que nos dice, platícame una situación en la que te hayas enfrentado pues a una cuestión de mucho riesgo o a una cuestión de toma de decisiones muy rápida o a una cuestión donde había una gran responsabilidad sobre ti. A ver, platícame. Y entonces les preguntamos esta cuestión, ¿no? En lo que es la evaluación por competencia, ¿no? En una entrevista de trabajo. Y pues queremos que hoy en día nuestros colaboradores pues ya traigan este chip, ¿no? Este chip de presión, este chip de que aquí todo es rápido, todo es cambiante, nos vamos a ir con muchísima exigencia y pues requiero obviamente que estés disponible para mí las 24 horas del día y más hoy en día que tenemos una cuestión bien importante que es la cuestión digital que ahora sí que nos invade por todos lados, ¿no? De pronto, si no te encontramos por el teléfono, que era antes, ¿no? Ah, pues te llamamos, ¿no? Si no te encuentro por el teléfono, ahora te mando un WhatsApp. Si no te encuentro por el WhatsApp, ahora tengo las videollamadas. Si no te encuentro por la videollamada, está el correo. Si no te encuentro por ese medio, están las redes sociales. O sea, nos han llenado ahora sí que de conexiones por todos lados. Y eso también permite, ¿no? Que las presiones, que las exigencias, pues también salgan, ¿no? Ya lo vamos a ver también en la parte de jornadas, ¿no? En la jornada laboral, que también decimos que hoy en día con esta parte de digitalización, salta de nosotros esas jornadas, aunque parezca que en el contrato dice 8 horas, de pronto estamos exigiendo lo doble, ¿no? O a lo mejor un 50% más, ¿no? 12 horas porque tienes además que estar 4 horas ahí checando correos, checando mensajes, checando muchas cuestiones. Entonces no debemos confundir, creo que es algo que nos falta en la parte de organización, el que nosotros siempre decimos, bueno, ay, es que si les pongo retos y les digo que deben manejar la presión, entonces pues debe ser un colaborador que esté dispuesto, pues ahora sí que a todo, ¿no? Porque aquí pues requerimos de este tipo de personal. Pero realmente eso te deja una mayor productividad. Ahora debemos comenzar a preguntarnos qué impacto tiene el que nosotros estemos dejando este exceso de presión, este exceso de exigencias a nuestros colaboradores. ¿Realmente tiene un impacto positivo? O más bien, de pronto nosotros lo vemos de manera rápida como un impacto positivo, pero a largo plazo puede tener impactos negativos, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante. Sabemos y entendemos que las exigencias laborales de hoy son grandes, ajá, porque nuestras industrias, nuestras empresas cada vez se enfrentan a mundos más competitivos, ajá, lo acabamos de mencionar, eso es cierto, y también pues si la empresa tiene que estar respondiendo de manera rápida, pues también pensamos y creemos y estamos en el entendido de que mis colaboradores deben de manejar cada vez menos resistencia al cambio, manejar cada vez pues más habilidades, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para otorgarle esas habilidades en lugar de solamente exigirles, ¿no? Porque una cuestión es que entendamos que el mundo está así, que la industria te requiere, ajá, hoy en día así, que te requiere muchos estándares de calidad, muchos estándares de salud, de seguridad, muchas cuestiones, pero también nosotros, ¿cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos de verdad capacitando a mis líderes, ajá, en la parte liderazgo, o sea, me refiero a que, a no solamente estos líderes formales que tenemos, ¿no? Como administradores, gerentes, supervisores, etcétera, ¿no? Los que tienen el nombramiento, que son mis líderes formales, sino también estos líderes informales que tienen muchísima influencia en lo que son, pues, cada uno de los colaboradores, ¿no? Que de pronto no tienen el título, pero que sabemos perfectamente que hay una persona en esa área, no sé, en el área de seguridad, que hay una persona a la que siempre los trabajadores tienen mucha confianza, en la que están, pues, ahora sí que muy poniendo mucha atención para ver qué es lo que está realizando, o sea, lo siguen mucho. Estos líderes que son informales y que muchas veces tienen gran peso en mis organizaciones, ¿de qué manera los estamos capacitando? ¿Qué herramientas les estamos dando? La capacitación es bien importante, pero también estas herramientas y que no solamente hablamos de una parte de dinero, que sabemos que hoy en día es importante la parte de inversión en capacitación a través de nuestras empresas, pero también es una cuestión de herramientas muy orgánicas que ni siquiera se pueden o tienen algún costo en muchas ocasiones y que podemos llevar a cabo para estar incentivando estas buenas prácticas dentro de lo que son mis organizaciones.
Bueno, entonces pues tenemos esta parte de lo que es el estrés laboral, entendemos ahora sí su concepto formal y tenemos algunos datos que yo quisiera compartir con ustedes y es que de acuerdo con la UNAM, en México el 85% de las organizaciones son tóxicas. Estamos hablando de un porcentaje muy alto de organizaciones que además la palabra tóxico te suena así como, wow, ¿no? O sea, yo sé que esto lo tenemos fichado en la parte de a lo mejor de seguridad e higiene, ¿no? Que decimos, bueno, la parte de los residuos tóxicos, ¿no? Cómo los manejamos y demás. Entonces, es algo que te habla de una cuestión importante, de un foco rojo en la organización, ¿no? Algo tóxico. Y entonces no me estoy refiriendo precisamente a esto de seguridad e higiene, ¿no? A residuos tóxicos, sino me refiero a un ambiente tóxico. Ajá. Es decir, que no cuentan con las condiciones adecuadas para desempeñar las funciones de los colaboradores de manera adecuada, además de que no se cuida el talento humano y se promueven diferentes trastornos como la parte de estrés, la parte de padecimientos relacionados con adicciones al trabajo, el síndrome de burnout, ajá, que es un síndrome, ¿verdad? Que de pronto muchas veces, incluso nosotros nos hemos sentido con esta sintomatología donde no queremos ir a trabajar, nos sentimos rebasados, estamos agotados, todo nos parece caótico, todo nos parece que es exigirnos demasiado, o sea, estamos completamente desanimados, que es precisamente lo que nos refiere este síndrome. El acoso laboral, ¿no? Moving, que hoy en día también lo vivimos tanto en nuestras organizaciones. Pareciera que es una situación nada más escolar, pero no. También tenemos esta situación de acoso, ajá, esta situación donde hay muchísima violencia laboral todavía hoy en día, ajá, y también la cuestión del presentismo. Entonces, cuando decimos este dato, yo creo que nos salta y nos llama muchísimo la atención decir, bueno, ¿qué pasa con las organizaciones? ¿Qué pasa con nuestras empresas, con nuestras industrias mexicanas? ¿Por qué el 85% de ellas son tóxicas? Y nos hace pensar, nosotros estamos dentro de ese 85%, es un gran porcentaje, ¿no? Entonces, el pensar que nosotros no estamos adecuando las condiciones para nuestros colaboradores, no estamos cuidando nuestro talento humano, esto me gusta mucho remarcarlo. Sé que las TICs, sé que la tecnología, sé que el comenzar a hablar de industria 4.0, educación 4.0, todo esto que o sea, nos son herramientas muy útiles, ¿no? Para ese crecimiento profesional, ese crecimiento de las industrias, eso es algo cierto. Hay que aprovechar pues ahora sí que estas herramientas que hoy en día nos brinda la tecnología, hay que aprovecharlas muchísimo, pues en pro de este bienestar organizacional, pero efectivamente también en pro de lo que es mi talento humano. No solamente nos enfoquemos a esta parte donde lo más importante es lo que estoy produciendo, este objetivo que yo tengo mi calidad o que de llegar a mercados internacionales. Enfócate también en el crecimiento humano, porque yo, como les comentaba hace unos momentos, si tu talento humano crece y se hace exitoso, tú como organización vas a lograr el éxito. Es una consecuencia, ¿sale? Así como vamos a ver qué es lo que pasa con el estrés y la NOM, que de pronto son una parte de consecuencia, más allá de ser una normativa que te exige la NOM 035, no te exige que estés cuidando el estrés, no te exige que verifiques en qué nivel de estrés están tus colaboradores, no, vamos a ver precisamente cómo es que a través de que nosotros logremos implementar esta NOM 035, pues logremos también disminuir como una consecuencia lo que son estos niveles de estrés. Entonces lo mismo sucede, ¿no? Más allá de buscar nada más cómo voy a aumentar mis ventas, cómo voy a aumentar, vamos a fijarnos también en lo que es nuestro talento humano. El talento humano es lo más importante en la organización. Eh, yo de verdad espero que le estemos dando ese peso como tal, ¿sale? Hoy en día llegó una pandemia a nuestro país, a todo el mundo. Es una pandemia internacional y esto de pronto nos hizo, les digo, voltear a ver un poco más a nuestros colaboradores, a qué pasaba, a cómo los voy a proteger, a si hay que implementar algo para poderles dar algunas herramientas para que ellos, pues obviamente tengan mayores cuidados, ajá, en su persona. Incluso ahora nos preocupamos por la parte familiar, ¿no? Porque sabemos que si un familiar, pues, presenta la enfermedad, pues es algo muy contagioso. Entonces, esto es algo que nos hace voltear a eso, pero creo que no nada más a través de ahora que estamos viviendo esta pandemia,
debemos comenzar a entender que lo más importante es mi colaborador. Ajá. Porque les digo, la parte de productividad, yo sé que está ahorita muchas herramientas tecnológicas que te ayudan y que te aportan mucho para que la aumentes, pero también está la parte en donde sí o sí, ajá, no hay nada que se asemeje al talento humano. O sea, está, yo sé que les digo, tecnológicamente hay muchos avances, vemos la parte de los robots, la inteligencia artificial que nos llena y que hoy en día pues nos invade en nuestro mundo y seguramente continuará, ¿no? O sea, es algo que sabemos que vamos para allá, ¿no? A continuar con esta parte de inteligencia artificial. Pero no, nada llena de verdad las ideas, el potencial, la creatividad, la productividad que te puede generar tu talento humano. Entonces hay que tomarnos de verdad en serio lo que es esta gestión de mi talento humano, el cómo nosotros estamos aportándoles, apoyándoles a ellos. Y a través de ello, pues lograr que no se presente tanto, ¿verdad? Este síndrome de burnout, este acoso laboral, este moving, y además el presentismo. ¿Qué es el presentismo? Esto también me llama muchas veces la atención porque ya no hablamos solamente de ausentismo, ¿no? Que sabemos que el ausentismo pues se da muchas veces porque les decía, ¿no? Cuando la parte física nos rebasa y de pronto ya no podemos, de verdad, ya no podemos ir al trabajo a cumplir con nuestras obligaciones porque tenemos una cuestión física que salta a la vista y que ya no nos permite. No es solamente eso, ¿no? Bueno, también la parte psicológica, ¿no? Sabemos que genera también ausentismo, ajá, una cuestión que nos rebasa completamente en nuestra dimensión y, y ya, o sea, no podemos más con ello y entonces se da esta parte de ausentismo. Pero también está el presentismo, donde estamos, pero no estamos, ajá, o sea, estamos ahí, es como cuando estamos de pronto aquí en las conferencias, en los cursos, y lo escuchamos, ajá. La parte de la escucha, la parte de una presentación nos deja un cierto conocimiento, pero claro, no nos deja lo mismo que el hecho de poderlo practicar, el hecho de poder incluso ya enseñárselo a alguien más o poder incluso nosotros convertirnos en evaluadores de ese conocimiento. Eso va aumentando lo que se nos queda a nosotros de este conocimiento. Y yo sé que tenemos hoy en día una apertura grandiosa a lo que es la información a través también de la cuestión digital. Eso no está en discusión, ¿no? O sea, podemos nosotros de pronto decirle a un colaborador, oye, realiza por favor esta actividad y el colaborador decirle, mira, si tienes duda, puedes fijarte en algún tutorial de YouTube o algo así, porque hoy en día tenemos una apertura grandiosa en lo que es la parte digital en la cuestión de conocimiento, ¿no? Incluso decimos, ya el que no aprende de verdad es porque, híjole, algo ahí está mal porque tenemos todas las herramientas de aprendizaje a nuestro alcance. Sin embargo, el que nosotros estemos, pero que no seamos capaces de llevar a cabo de la manera eficaz y eficiente lo que es las actividades que se me encomiendan, lo que está en mi puesto de trabajo, las actividades diarias, es presentismo. Estamos ahí, pero estamos completamente desconectados. Ajá, estamos ahí, pero no logramos dar ese 100%. Estamos ahí, pero ya no queremos dar ese 100%. Entonces, esta parte de presentismo es algo que ahora nos preocupa. Ajá, está el ausentismo donde de plano no puedo contar con la persona porque no está físicamente, o sea, no está ahí, pero está la parte de presentismo donde tenemos a la persona con nosotros, pero tampoco no podemos conectarla. Entonces, necesitamos lograr que mis colaboradores conecten con nosotros, con mis objetivos, con lo que se requiere realmente de ellos para la parte de lograr estos objetivos que van hacia una organización, ¿no? Hacia nuestra parte de una meta de organización. Pero recordemos que a la par debemos nosotros procurar también que esa meta personal, que esas inquietudes personales, que ese éxito personal se dé también, ¿sale? Con mis colaboradores. Entonces, bueno, algunos otros datos importantes, me voy a ir más rápido porque tenemos todavía bastante que hablar. Me dice aquí que según la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, cada año 2.35 millones de personas mueren por accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo. Estamos hablando de muchísimas personas aún. Por eso es que, pues obviamente ya las normativas, ¿no? Nos exigen en la parte de seguridad, en la parte de higiene, en la parte de salud. Ahora también estamos hablando de salud y nos estamos enfocando incluso a lo que es la parte de salud mental, que como les comentaba, de pronto salta un poquito de nosotros y no lo tomamos tanto en cuenta, pero vamos a tomarlo más en cuenta. Además de que se registran 160 millones de casos por enfermedades no mortales vinculadas al área laboral. O sea, yo sé que muchas veces decimos, bueno,
hay muchas enfermedades que no son mortales, pero que sí merman. O sea, el hecho de que no tengamos esta tasa de mortalidad no quiere decir que no estén mermando la productividad. Claro que merman la productividad, claro que merman el compromiso de los colaboradores y merman muchos aspectos que a nosotros nos pueden afectar directamente en lo que es una cuestión monetaria, ¿no? Que hoy en día sabemos que pesa muchísimo, ¿no? Entonces, esto también tomarlo mucho en cuenta. De acuerdo a lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 75% de los trabajadores mexicanos padecen de estrés laboral. 75% de los trabajadores mexicanos padecen de estrés laboral. Ojo, ¿qué estamos haciendo realmente con mis colaboradores? Igual voltear a ver estas necesidades, lo que nosotros estamos exigiendo, cómo es que estamos haciendo estas cuestiones. ¿Por qué? Pues porque aquí yo veo meramente un dato alarmante. Y además nosotros estamos liderando este ranking mundial. Superamos ahora ya las naciones que nosotros sabemos que eran tan estresantes como la parte de China, la parte de Estados Unidos y muchas otras naciones que se enfrentan hoy en día a estas situaciones de estrés. Me atrevería a decir que todas, obviamente algunas en menor proporción, pero la verdad es que, ¿qué estamos haciendo nosotros con estos trabajadores? 75% de nosotros como colaboradores estamos presentando esta cuestión de estrés. La disminución de la productividad se refleja en un impacto económico que se estima que puede causar pérdidas entre el 0.5 y el 3.5 del PIB de los países. Entonces, cuando hablamos de productividad, y vuelvo a mencionar esta palabra porque eso como que nos llama mucho en lo que son muchos de nuestros indicadores en las organizaciones. Cuando hablamos de productividad, ya estamos hablando de una cuestión que, ay, como que ya me compete un poco más, ¿no? O sea, estoy hablando de generación de recursos. Entonces, aquí vemos que esta cuestión de disminuir esta productividad a través del estrés te puede reflejar pérdidas a las naciones desde un 0.5 hasta un 3.5, ¿no? Esto depende del tipo de nación y cuánto estrés estén sufriendo sus colaboradores. Pero si México se está enfrentando precisamente a un estrés laboral tan alto como un 75% de las personas que están laborando están presentando, estamos hablando de que seguramente mi PIB se está viendo reducido en hasta este 3.5, que es lo máximo. Estamos hablando de pérdidas realmente millonarias para el país, por ende, pues para las industrias, ¿no? Porque el PIB, pues obviamente lo sacamos de este Producto Interno Bruto que viene a través de la producción de las industrias. Entonces, si nosotros estamos reflejando esto a nivel nacional, obviamente viene desde una parte, desde un ente económico individual, ¿no? Desde una organización. Entonces, también mucho cuidado con esta cuestión. Además de que de acuerdo con la UNAM, al menos el 35% de los mexicanos de entre 29 y 45 años se consideran workaholic. ¿Qué queremos decir con esta cuestión? Que somos adictos al trabajo y el 40% sufre de síndrome de burnout. Entonces, estamos hablando de que el 35% de los mexicanos que van desde, que son las edades productivas, ¿no? Realmente, o sea, estamos hablando de una edad muy productiva, que son de los 29 a los 45 años, son adictos al trabajo, porque además ya consideramos que esto es normal. Ajá. De pronto lo vemos como se nos exige incluso para un perfil laboral, lo vemos como algo normal. O sea, tenemos que estar todo el tiempo pensando en el trabajo y salimos de él y estamos ya en nuestras relaciones familiares, con amigos, las cuestiones personales y nosotros seguimos pensando en que mañana ya tengo aquello, en que si, híjole, el día de hoy no me dio tiempo para poder culminar esta actividad. O sea, somos adictos al trabajo, estamos todo el tiempo pensando en, aunque nosotros estemos en un lugar, estamos todo el tiempo pensando en, ¿no? Entonces, esto es algo muy preocupante porque este porcentaje ha estado creciendo, ¿no? O sea, ha estado creciendo a lo largo de los años y es algo que debemos de verdad considerar como un dato alarmante. Y entonces, además, el 40% sufre de este síndrome de burnout que yo les hablaba, esas ganas de no hacer absolutamente nada en la parte productiva porque no te sientes capaz, porque estás rebasado, porque hay días en los que de plano decimos, no puedo más. Eso es precisamente como resumir esta cuestión de este síndrome, ¿no? No podemos más con estas cargas excesivas de trabajo. Además de que en México se registran aproximadamente 75,000 infartos al año, de los cuales el 25% son provocados por la cuestión de estrés laboral. Yo sé que le estamos dando mucho peso a lo que es la parte del COVID y claro que tiene ese peso porque estamos hablando de una cuestión de mortalidad, pero también el estrés es una cuestión de mortalidad. Y entonces, ¿por qué tiene, como mi pregunta a través de, de mi experiencia y de mi ejercicio profesional, mi pregunta ha sido, ¿por qué no darle ese peso realmente a apoyar a mis colaboradores con la parte del estrés laboral?
¿por qué no hacerlo si también es una cuestión de vida o muerte en muchos casos? O sea, estamos hablando de que en algunos colaboradores incluso se presenta esta parte de infartos o de algunas otras cuestiones o otras enfermedades que incluso llegan a ser degenerativas. O sea, son cuestiones que muchas veces no estamos tomando en cuenta y que sí de verdad tienen un peso importante en mis colaboradores. Entonces aquí, por ejemplo, este dato de los infartos que nos llama mucho la atención, las enfermedades cardiovasculares que afectan muchísimo a nuestros colaboradores. Bueno, aquí vemos, ¿no? Que mucho de esto está dado por la cuestión del estrés laboral, incluso hasta la cuestión de vida o muerte de alguno de mis colaboradores. Entonces, si esto está también hablándome de un dato importante, de un dato relevante, también debemos tomarlo con esa seriedad. Muy bien. Entonces, estos son datos pues meramente importantes y hay muchísimos otros estadísticos que nos pueden ayudar a nosotros a entender, a darnos cuenta de que esto es algo real, que esto no es algo inventado, que esto no es algo de moda, que esto no es algo que debemos voltear porque de pronto nos surge la NOM 035 y de pronto todas las industrias o todos los centros de trabajo, ajá, desde uno hasta más colaboradores, hasta infinito de colaboradores. Tenemos ahora que ponernos a visualizar a los colaboradores, a lo que pasa con ellos, a si tienen estrés, a que si tienen factores eh, factores psicosociales de su trabajo, de riesgo psicosocial. No es algo así, ¿no? Es algo que de verdad te da datos alarmantes, son datos reales, son datos que nos están afectando y que debemos tomar en consideración si nosotros queremos obviamente esta parte de éxito organizacional. Ajá, eso es algo bien interesante. Entonces, la verdad es que a través de nuestras generaciones, pues nos damos cuenta de que nuestras generaciones, yo les comentaba, buscan más reconocimiento, buscan más condiciones que sean realmente seguras, que sean realmente saludables. Y esto es algo que debemos tomar en cuenta porque ¿a quiénes vamos a comenzar a reclutar? Pues a estas nuevas generaciones. Ellos van a ser nuestro talento humano, aparte del que ya tenemos, pues ellos van a formar ahora también parte de ese talento humano y por lo tanto debemos estar pues muy enfocados a lo que es poderles apoyar para que también mi empresa, mi organización vea esta parte de crecimiento. Y además tenemos lo que se llama, en este caso, el trabajo saludable, ¿no? A través de eso, ¿qué vamos a buscar? Pues tener este trabajo saludable. ¿Qué es el trabajo saludable? Es aquel en el que la presión sobre el empleado se corresponde con sus capacidades y recursos. O sea, vamos a la par. No estamos pidiendo más, sino que además estamos diciéndole que si tienes una presión va a estar también correspondida con tus capacidades y recursos. No solamente los que ya tiene el colaborador, sino también los que yo le pueda brindar, ¿sale? Nosotros podemos desarrollar a mi colaborador y eso es algo que también nos falta como comenzar a ver, y no tanto por las normativas, que si se me exige un programa de capacitación, que si se me exige esto, no, sino porque darnos cuenta de que al desarrollar al colaborador nosotros lograríamos colaboradores más felices, más saludables, más exitosos y nuevamente, por ende, mi organización vuelve a encontrar ese camino hacia el éxito que todos estamos buscando en la parte organizacional, ¿no? El grado de control que ejerce durante su actividad. Entonces, las personas también son capaces de ejercer control sobre sus actividades y el apoyo que está recibiendo de las personas que son importantes para él. Eso también es bien importante, ¿no? El que nosotros logremos darles ese apoyo y que ellos sientan, ajá, que lo tienen y además lo conozcan, ¿no? Y aquí voy a hacer un poquito de colación también con la NOM 035 cuando nos dice, ok, vamos a realizar nuestra política de prevención de riesgos de factores psicosociales, pero de nada te sirve que esté bien padre tu política, de pronto nos desvivimos porque la política tenga realmente en cuenta estos factores y que tome en cuenta incluso lo que nos da, pues ahí como referencia en este ejemplo, ¿no? En la guía 4 que nos da por ahí este ejemplo, y estamos ahí bien preocupados por cumplir con lo que viene ahí, venga cada uno de los puntos, que se cubra de verdad, pero de nada va a servir si nosotros no la compartimos, si nosotros no hacemos la divulgación de manera correcta hacia nuestros colaboradores. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, está padre que nosotros digamos, pues es que siempre le brindo apoyo. Cuando alguien viene y requiere del apoyo, aquí lo tiene. Pero los colaboradores lo saben que cuentan contigo, saben que de verdad ellos pueden tener algún tipo de control sobre lo que son sus actividades, saben que hay un programa de capacitación, que pueden solicitar algún tipo de apoyo. Hay que dar a conocer estas cuestiones.
Entonces, refiere muchas cuestiones importantes que incluso podemos encontrar referidas en lo que es la NOM 035. Entonces, importante nuevamente que nosotros tomemos en cuenta esta cuestión del trabajo saludable, no por una moda, no porque nosotros estamos así como, híjole, no, porque ahora se nos vino la NOM y entonces me van a multar o demás. Veámoslo desde todos los beneficios que esto nos puede traer como organización, no solamente el marco legal, sino la cuestión de verdad de beneficios reales para lo que es mi organización. Entonces, bueno, tenemos además cómo de verdad nosotros lograríamos combatir las causas del estrés. Digo, no me voy a meter así como exactamente qué cuestiones fisiológicas o qué cuestiones vamos a realizar, sino más bien a 3 puntos importantes, y es que nosotros logramos a través de estos puntos verificar que efectivamente ese estrés puede lograr disminuir. Por ejemplo, cuanto más se ajusten los conocimientos y capacidades del trabajador a las exigencias, tal cual, ¿no? Si mi trabajador se ve rebasado y demás, bueno, hay que ajustar, hay que verificar nuestros perfiles de puesto, hay que verificar si efectivamente se cumplen, ¿verdad? Porque como les comentaba, una cuestión es el papel y otra cuestión es lo que efectivamente nosotros llevamos a cabo. Y a través de ello verificar, ok, aquí está el perfil de puesto, si efectivamente se requiere nuestro perfil de puesto con estas características y se logra cumplir en el tiempo determinado sin que nosotros saltemos de una jornada laboral que está penalizada por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, nuestra Ley Federal de Trabajo. Bueno, verificar si efectivamente también esta persona está capacitada, ¿verdad? Los conocimientos, les digo, nosotros podemos incrementar esos conocimientos, podemos incrementar esas habilidades, afinarlas. Nosotros, nuestro compromiso, y nuestro compromiso no es solamente como empleador, sino también como colaborador. Estamos hablando de que ese compromiso también viene por parte de las personas que nos aportan, que nos ayudan. Esas ganas de que efectivamente, de querer aprender, de querer hacer más, de querer superarse. Pero pues todo viene a la par junto con este crecimiento profesional, ¿no? También el nosotros sentir que efectivamente estamos apoyados, se nos están brindando las herramientas, de que efectivamente puedo realizar en mi organización una carrera laboral importante, todo eso nos llama la atención y nos despierta este interés. Entonces, todo es una conjunción, todo va a la par. La norma, el estrés, todo va a la par hacia un éxito organizacional y eso es realmente lo que yo quiero reiterar durante este breve curso. Cuanto mayor sea el apoyo que reciben de los demás en su trabajo o en la relación con menor será la posibilidad de que se sufra estrés, ¿sale? Porque cuando tú sientes, y eso de verdad, o sea, les digo, creo que este diagnóstico lo podemos hacer con nosotros mismos. Sé que está en esta parte de nuestras guías y que nosotros inmediatamente pues podemos y ya tenemos, ¿no? Que incluso implementarlas porque ya a partir de esta segunda etapa de la NOM 035 que concluyó en octubre del año pasado, sabemos que ya debemos estar con esta cuestión de las guías ya implementadas incluso, pero no solamente debemos verificar estos datos desde la parte organizacional, sino con nosotros mismos podemos verificar que cuanto más apoyo nosotros logramos tener, cuanto más apoyados, cuanto más asistidos, cuanto más respaldados, nosotros también tenemos un crecimiento profesional y eso pues obviamente va disminuyendo la parte del estrés o no se va a presentar el estrés, ¿no? Y además cuanto mayor sea el control que el trabajador ejerce sobre su trabajo y la forma en la que lo realiza, cuanto más participe dentro de sus actividades, en las decisiones, esto también nos va liberando de esta cuestión del estrés. Si es que ya se presenta, pues nos va liberando de él. Y si es que nosotros queremos tomarlo como la parte de prevención, que es precisamente el peso mayor que tiene la NOM 035 como una cuestión de prevención de estos factores de riesgo psicosociales. Entonces, aquí nosotros podemos verificar también esto, ¿no? El control que estamos ejerciendo sobre nuestro trabajo y nuevamente los invito a hacer ese diagnóstico personal. ¿Cuántos de nosotros, cuanto menos involucrados nos sentimos en el trabajo, la verdad es que sentimos también pues menos compromiso, sentimos más apatía, menos ganas de participar, de aportar algo porque no se nos toma en cuenta, porque sabemos que la última decisión siempre va a ser de otra persona, porque sabemos que lo que nosotros creemos que tenemos controlado, alguien más me puede decir, ay, mira, ¿sabes qué? Eso que ahorita realizas, mejor déjamelo. Y yo sé que ya tienes tu planeación, pero ahorita me urge que hagas esto otro y requerimos de esto otro. Y
y entonces ya no tenemos control sobre nuestro trabajo y eso nos genera estrés. Ajá. Todas las situaciones que salen de nuestro control nos van a generar estrés, ¿no? Y más porque estamos tan acostumbrados a tener estos marcos de referencia, a tener ya el qué va a pasar, el saber hacia dónde vamos, ¿no? Entre más incertidumbre tenemos como seres humanos, porque esto es una cuestión humana normal, cuando tú presentas incertidumbre te sientes más estresado. Ajá. No estoy diciendo tampoco que sea malo, ojo, eso también es algo bien importante, así como dijimos que hay una parte de estrés que es necesaria para que también nosotros logremos estar en interés, también es importante entender que pues, o sea, no estamos en un blanco y en un negro en esta cuestión, ajá, sino que es importante que nosotros también tengamos esta parte de cosas nuevas, de enfrentarnos a cosas nuevas para nuestro crecimiento personal y para el crecimiento de las empresas. Necesitamos arriesgarnos, ¿no? El que no arriesga no gana, eso es algo real, pero también es cierto que conforme nosotros adquirimos esa experiencia en esos nuevos terrenos, pues también queremos ejercer también ahora este control, poder aportar, poder apoyar, sentirnos cada vez más involucrados, ser parte de verdad de nuestra organización. Entonces, esas son como las tres claves para lograr combatir de verdad el estrés, ¿no? Las acciones que se realizan para eso, bueno, ese es otro tema, ¿no? Y también muy extenso, pero esas son como las claves que nosotros debemos tomar en cuenta. Los factores que desencadenan el estrés, yo creo que estos todos logramos identificarlos, las características de nuestro puesto de trabajo. La verdad es que el saber que tenemos ciertas tareas monótonas, que pueden llegar a ser aburridas, triviales, o sea que ya ni siquiera me dan ningún tipo de interés, esa falta de variedad en las cuestiones que estamos realizando, tareas incluso que comienzan a ser para nosotros desagradables como colaboradores, tareas que de plano me producen aversión, ¿no? Hay muchas cuestiones que son a lo mejor que vienen de mi perfil de trabajo, pero que por ejemplo, que le decimos a uno de nuestros colaboradores, ¿sabes qué? Te toca dar una capacitación porque pues eres la persona que más conoce sobre el tema. Híjole, pues sí me encanta la parte del conocimiento, yo me preparo y todo, pero ¿sabes qué? Que no me gusta nada hablar frente al público, ¿no? Entonces también todo esto, pues esas características de mi puesto me pueden comenzar a generar estrés. Y pues ahí, ¿qué hay que hacer? Pues obviamente, ¿no? A través de esos tres consejos, se siente el apoyo, que se siente el control sobre esta actividad, que etcétera, logramos darle a ese trabajador herramientas necesarias para que él afronte con éxito estas situaciones de estrés. Recuerden, no se trata de evitar, ¿sale? No se trata de evitar situaciones, no se trata de evitar afrontar, de evitar el estrés, perdón, se trata de afrontar, tener las herramientas necesarias para que nosotros, nuestros colaboradores, nuestra empresa salga a flote con lo que nosotros nos estamos enfrentando en este mundo, que es este mundo cambiante, caótico, estresante, sí, pero ¿qué herramientas tienes para que de verdad logremos afrontarlo de manera exitosa? El volumen y el ritmo de trabajo también es parte de estos factores que desencadenan el estrés, el exceso de trabajo, incluso la escasez de trabajo también nos genera estrés. En muchas ocasiones también se da que tenemos algunos colaboradores que ven como los otros están haciendo actividades y ellos se sienten pues poco tomados en cuenta porque no tienen casi nada que hacer, entonces también es una parte que nos puede generar estrés. El horario de trabajo, horarios de trabajo que son muy estrictos, muy inflexibles, que eso es algo a lo que también nos estamos todavía enfrentando en las industrias que son muy tradicionales, esta parte donde no se toma en cuenta que también somos una parte humana, que podemos tener algunas situaciones personales, ajá, y las situaciones de los hijos, ¿no? Que hoy en día nos preocupan muchísimo, a la parte tanto femenina como a la parte masculina, ¿no? O sea, también en el rol de padres también se ven involucrados en que las juntas de trabajo, alguna actividad en la que quisieran estar presentes y de pronto los hemos dejado un poquito más de lado y decimos, ay, la mamá, pues que se enfoque a la junta, que se enfoque a esto, pero la verdad es que también los papis quieren ser parte de eso y la cuestión laboral muchas veces no nos permite tener ese acercamiento real con nuestra familia, ¿no? Esta parte de inflexibilidad. Jornadas de trabajo muy largas o fuera de nuestro horario normal, también eso es algo que es un factor estresante. Horarios de trabajo que son aparte imprevisibles, ¿no? De pronto no sabemos en qué momento nos van a decir quédate más tiempo, en qué momento nos van a decir, sabes que por el momento ahorita no hay nada que realizar, o sea, eso también nos genera estrés, ¿no? Participación y control, la falta de participación dentro de la toma de decisiones nos va a generar estrés, necesitamos ser parte de ese equipo de trabajo. Y esta falta de control, que también lo platicamos ya en puntos
previos. Perspectivas profesionales, estatus y salario. También eso es algo que desencadena estrés. Y es que nosotros lograr sentir, por ejemplo, inseguridad laboral, falta de perspectivas de promoción profesional, que eso también, cuando vemos que no hay oportunidades donde estamos realizando, pues obviamente este ejercicio laboral, híjole, nos comienza a estresar, ¿no? No va a haber para dónde, de aquí ya no voy a pasar, o veo que se le están dando las oportunidades a otras personas, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Esa incertidumbre pues nos va a generar este estrés. Promoción excesiva o insuficiente también puede ser, o sea, que a cada rato nos estén también escalando y no logramos tampoco obtener el conocimiento suficiente de esa área de trabajo o el que no nos esté dando esa oportunidad. Que mi actividad sea poco valorada, eso también es bien importante, ¿no? Hoy en día ese reconocimiento público es lo que se requiere, ¿no? Siempre dicen, retroalimenta la cuestión donde hay algún tipo de área de oportunidad, no le decimos errores, no les decimos, no decimos que es una persona poco capaz o algo así, no, son áreas de oportunidad de las personas. Entonces, esas áreas de oportunidad hay que retroalimentarlas de manera individual, pero el reconocimiento procura siempre hacerlo público, ¿no? O sea, que las personas sepan que los demás conocen esos logros y que se sientan en ese momento, pues ahora sí, sientan la importancia de lo que ellos lograron. El papel en la entidad también es algo bien importante. Si tú no tienes bien definido tu rol, si está mal definido tu papel dentro de tu organización, pues eso te genera estrés, lo que son tus funciones de tu puesto, entonces tener bien esos perfiles de puesto, el que de pronto no sepamos, incluso cuando entramos a un puesto de trabajo y no sepamos realmente cuál es ese perfil, o sea, les digo, a lo mejor la empresa lo tiene, pero hay que comenzar a divulgárselos, ¿no? Decirles, mira, estas son tus funciones, esto es lo que de pronto te va a requerir tu área de trabajo, porque también todas las empresas se encuentran con estas situaciones de contingencia, situaciones que no están previstas y que de pronto tenemos que sacar a flote, ¿sí? Pero, o sea, esto es en general tu perfil de puesto, esto lo vamos a trabajar así y demás, ¿no? Entonces, nuestro papel en la entidad, el tener a cargo a otras personas y que de pronto no tengamos o nuestra percepción sea de que no somos capaces todavía de manejar a ese personal. Eso también nos genera estrés. Las relaciones interpersonales, esto es algo que pesa muchísimo en las organizaciones y eso es algo que sí o sí ya debemos entender que es bien importante la parte del trabajo en equipo, la parte de las relaciones interpersonales. Yo sé que nosotros muchas veces como colaboradores decimos, híjole, yo la verdad es que mi trabajo, no me gusta que nadie se meta con mi trabajo, ni tampoco yo no me gusta meterme con otras personas, pero ¿qué crees? Que somos parte de una organización. O sea, desde ahí te estoy diciendo que eres parte de un equipo y entonces como equipo requerimos nosotros contribuir a ese equipo. La parte individualista ya no debe formar más como parte de la percepción de lo que es mi área de trabajo, ¿no? Somos parte de, a lo mejor mis funciones las puedo realizar de manera individual, pero debo tomar en cuenta que esas funciones repercuten en algo más grande, en un objetivo, en una meta, en una misión, en una visión, que es necesario también involucrar a mi personal, ¿verdad? Y a través de eso, pues entender que es bien importante las relaciones interpersonales, cómo es que nosotros de verdad estamos entablando una buena comunicación, si hay malas relaciones en los compañeros, hay que identificar, si incluso se sufre de acoso, de violencia, de toda esta cuestión que también nos lo hace ahora ya tan público el hecho de tener lo que es la NOM 035, ¿no? Entonces, toda esta cuestión, pues, nos impacta realmente porque estos son los factores que desencadenan el estrés y nosotros estos factores los vamos a tomar muy en cuenta. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la NOM? Ahorita ya lo vamos a ver de manera ya adentrándonos hacia ese tema. Tenemos algunos síntomas del estrés. Igual yo estoy segura de que muchos de ustedes los conocen, como es la parte de ansiedad, el miedo, la irritabilidad. Estos son la parte emocional, ¿no? Los síntomas los podemos ver a través de una cuestión emocional, de una cuestión conductual, de una cuestión cognitiva, de una cuestión fisiológica.
que es hasta como que yo siento que hasta que vemos la parte fisiológica, entonces sí, como que nosotros mismos nos ponemos atención si es que nosotros estamos sufriendo el estrés o le ponemos atención a mis colaboradores si es que están sufriendo de estrés. Y no debemos llegar hasta esa parte, hasta donde de plano el cuerpo ya no supo cómo manejarlo y no le quedó de otra más que te diera urticaria, un dolor de cabeza insoportable, cuestiones importantes a nivel gastrointestinal, que es yo creo que de los sistemas que más sufren con esto del estrés, la colitis, la gastritis, toda esta cuestión que hoy en día vemos tan normal y que dejamos pasar hasta que de plano ya nos hace algún tipo de incapacidad física, ¿no? Entonces, no debe ser así. Estos síntomas, como les digo, los emocionales, la ansiedad, el miedo, la irritabilidad, todo esto nos vamos dando cuenta que está surgiendo, ¿no? La parte conductual, donde vemos que hay una disminución de productividad, cuando se comienzan a cometer más errores, vemos un poquito más de merma a lo mejor en nuestros procesos productivos, dificultades incluso para hablar, incluso para entablar conversaciones, comunicación, cuando estamos en la junta de trabajo y nos damos cuenta de que la persona está completamente desconectada. Hay que comenzar entonces a visualizar que ahí hay un foco rojo, ¿verdad? La parte cognitiva donde ya nos cuesta mucho trabajo concentrarnos, estamos incluso confundidos, nos dan tanta información, así como nos pasa con la NOM, ¿no? Que de pronto llegó muchísima información sobre la NOM 035 y nuestra parte cognitiva, híjole, ¿hacia dónde nos escapamos? Porque estamos saturados, ¿no? Así como el ser humano tiene muchísimas capacidades y decimos, no hay una memoria, no existe una memoria todavía en el mundo de manera tecnológica, o sea, de manera así como física, que realmente diga, esto tiene la memoria que tiene un ser humano, porque realmente nuestra capacidad cognitiva puede ser infinita, pero obviamente también tenemos que ser racionales y pensar en esta cuestión donde el hecho de que tengas tantísima información hay a veces tampoco no nos deja centrarnos en ciertas cuestiones, concentrarnos, hacer de verdad lo que tenemos que hacer porque nada más estamos como con tanta información, tantas cosas en nuestra mente que no podemos lograr focalizar una sola cuestión. Entonces, nuestros pensamientos son menos efectivos, nosotros tenemos una reducción en la capacidad de solucionar lo que son los problemas, que hoy en día es tan importante, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos días tuvimos un foro con empresarios y nos decían, ¿qué requieren de los egresados? ¿No? Yo en esta cuestión donde estoy ahorita con los chicos universitarios, por ejemplo, y les preguntábamos a nuestro sector empresarial de aquí de San Juan del Río Querétaro, les preguntábamos, ¿qué requieren de nuestros jóvenes? ¿Mucho conocimiento o qué es lo que requieren? ¿No? Y nos decían, mira, más que conocimiento, yo requiero de habilidades blandas, yo requiero de capacidad para solucionar problemas, porque de pronto se nos va de las manos, ¿no? Pensamos que hay que estar metiendo mucho conocimiento, mucha información, muchas cuestiones a lo mejor muy técnicas, pero dejamos de lado toda la cuestión de estas herramientas, de esta formación humana, de estas herramientas blandas, de herramientas transversales que son muy importantes para el desarrollo de colaboradores exitosos, ¿no? Entonces también eso tiene que ver, solución de problemas, eso también nos va afectando. Y pues la parte psicológica, ¿no? Donde ya sabemos que tenemos ahí problemas a lo mejor musculares, tenemos problemas en la cuestión de dolores de cabeza, problemas en nuestra espalda, en nuestro cuello, malestares fisiológicos que nosotros podemos ver reflejados a través de esta cuestión de estrés. Entonces, toda esta cuestión del estrés, ¿para qué hacer todo el preámbulo y demás? Porque tiene mucha relación con la NOM, pero no como de pronto se ha estado planteando, y eso también es algo en lo que quiero así como hacer algún paréntesis, y ahorita lo vamos a ver de manera más puntual. Entonces, vámonos ahora sí con lo que es la NOM 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que bueno, sabemos que estaba para que se pudiera implementar a través de 2 etapas. La primera etapa a través del año 2019 y la segunda etapa a través del año 2020, octubre de 2020. Entonces, ahorita todos los centros de trabajo deben estar ya en el cumplimiento de esta norma. Centros de trabajo nos referimos no a organizaciones como tal, creo que esto también ya a través de toda esta información que nos ha inundado, estoy segura de que saben esta parte de referencia, donde no estamos hablando de una industria, o sea que si mi industria pues tiene presencia en los 30 estados del país, en los 31 estados del país o en la mayor cantidad de estados del país, que a lo mejor yo no nada más tenga que realizar una sola vez el procedimiento de la NOM 035, o sea, no, a ver, espérame. Estamos hablando de centros de trabajo. Centros de trabajo se refiere a que si tú tienes presencia en tantos estados del país,
debes realizar por cada uno de esos entes, por cada uno de esos centros de trabajo, debes realizar la aplicación de la norma, ¿sale? Porque no es lo mismo, imagínate, ¿no? Si nos centráramos nada más pues mis colaboradores a nivel nacional son 2,000, ¿no? Sí, son 2,000 y yo sé que entonces te vas a ir a la tercera parte de la NOM, o sea, o a la tercera cuestión donde nos dice que se puede implementar de 50 trabajadores a más, pero no. ¿Por qué? Pues porque tu industria sí tiene esa cuestión a nivel general, pero a nivel centro de trabajo hay que enfocarnos ahí, porque ahí es donde vienen las relaciones interpersonales de nuestros colaboradores con sus líderes, con sus compañeros, etcétera, ¿no? A lo mejor no suceden las mismas situaciones que suceden en Querétaro, que están sucediendo a lo mejor ahí en Guadalajara. No sucede lo mismo, aunque sea la misma compañía, aunque sea la misma forma de trabajo, etcétera, no sucede lo mismo. Cada quien vive de manera diferente lo que son estas relaciones interpersonales. Por lo tanto, la NOM se centra en que sea por centros de trabajo, ¿no? Eso es algo muy relevante. Esta NOM, quiero hablar un poquito de ella antes de lograr entender la relación que tiene con el estrés. Y tenemos, por ejemplo, el objetivo de la norma, que es establecer elementos para identificamos, analizamos, y prevenimos, ¿sale? En ningún momento nos dice que debemos corregir. Ajá. Puede ser una consecuencia de, pero no está penalizado en la norma. Ajá. Y no te lo exige, no es exigible la parte de la corrección de estos factores, ¿no? Aquí me dice prevenir, identificar y analizar lo que son los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Entonces, yo lo veo como desde la perspectiva de que la NOM se refiere a dos escenarios. Uno, donde va a identificar, analizar y prevenir lo que son los factores de riesgo psicosociales. Ajá. Ahorita vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo psicosociales. Hay muchos, pero la NOM se centra solamente en algunos. Y además quiere promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Es como la segunda parte. Ajá. Y también comprendo perfectamente que vienen nuestras guías de referencia, ¿no? Nuestra guía de referencia 1, la 2, la 3 y el ejemplo de la 4 y de la 5. Pero aquí es importante que entendamos y sé también que esto va por niveles, ¿no? Que a lo mejor que si tengo de 0 a 15 trabajadores y tengo de 15 a 50, de 16 a 50 trabajadores, aplica la otra guía, que es la 2. Si tengo de 50 más, vamos a aplicar la guía 3, ¿no? Bueno, la 1 y la 3. Entonces, en este caso, sí, ajá, la norma, la parte que nos exige, ajá, esta norma, esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respaldada obviamente de esta Ley Federal del Trabajo, sí, sí vamos a través de que, y hacemos mucho hincapié en eso, ¿no? Mira, si eres de 0 a 15, solamente implementate la guía 1, ¿no? El ejemplo de la guía 1, y eso sí, si tú quieres guiarte en las guías, ¿no? Porque también eso es algo que no es tú puedes realizar tu propia forma de evaluar estos factores. Pero bueno, como que nos preocupamos mucho por esa cuestión y yo entiendo perfectamente el hecho de que la Secretaría del Trabajo haya dispuesto que si tú tienes más trabajadores, pues obviamente tienes más obligaciones. Ajá, o más cuestiones que cumplir a través de esta norma. Pero también es importante entender que vean aquí el objetivo, identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Yo creo que este objetivo debe cumplirse en todos, ¿no? O sea, el beneficio que tendría de 0 a 15, de 16 a 50 y de 50 a más, es un beneficio grande, ajá, no importando el tamaño. La NOM, si no lo marca por tamaños, ajá, ahí vamos en algunas obligaciones diferentes, pero la realidad es que el hecho de tener esta NOM, ajá, ¿de dónde surge esa necesidad de esta NOM? Yo creo que es precisamente para poder apoyar a los centros de trabajo, poder apoyar a los colaboradores y poderles dar esa guía, en este caso a la cuestión del liderazgo de estos centros de trabajo para que logren a través de esta norma lograr estos puntos, ¿no? La parte de verificar qué es lo que está pasando con los factores de riesgo y además promover ese entorno organizacional favorable. Bueno, entonces, bueno, la norma, como les decía, tiene como estos dos ejes, ajá, que son los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional favorable. Los factores de riesgo psicosocial, que son,
bueno, también la misma norma me lo dice, ajá, incluso ahí tenemos en la parte de los conceptos, que son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación. Y tengo así como el estrés grave en palabras grandes, ajá, porque muchas veces se está confundiendo que la norma es la norma del estrés, que la norma es la norma que de verdad nos va a decir ahora sí que si el personal está muy estresado, cuáles son las herramientas para poder disminuir el estrés. No, no es así. Ajá. Lo tenemos dentro de esta cuestión de los trastornos que se pueden provocar a través de los factores de riesgo psicosocial. Por lo tanto, es una consecuencia. ¿Sale? Aquí lo tenemos como consecuencia. Ajá. Está la parte de la ansiedad, la parte del ciclo sueño-vigilia y está la parte del estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo. Obviamente la NOM se centra en lo que es tus actividades o en lo que son las actividades propias de tu puesto de trabajo o que se derivan a través de tu puesto de trabajo. El tipo de jornada de trabajo, exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Esos son los factores de riesgo psicosocial. Entonces, son estos trastornos que provocan estos tres ejes que ahorita lo vamos a volver a retomar. ¿A través de qué? De lo que es de los trabajadores a estos factores propiamente por las actividades laborales que realizan. Estos son los factores y así me lo marca la NOM. Entonces, los factores de riesgo psicosocial tienen un lugar en el mundo, pero es muy particular en nuestro país porque exigen un compromiso gubernamental para fortalecer esa seguridad y salud en el trabajo. Ajá, ¿por qué viene a colación entonces esta NOM 035 cuando estamos hablando del estrés, cuando estamos hablando de que queremos un trabajo saludable, de las nuevas generaciones, etcétera? Bueno, porque ahora tenemos un compromiso y el compromiso debe ser incluso gubernamental. Entonces, de ahí surge la necesidad de poner estos compromisos en un papel. Ajá, a través de esta NOM 035, ¿no? Lograr que nuestras industrias, que nuestros centros de trabajo mexicanos tengan mejores estándares en lo que es esta cuestión de poder enfocarse más a lo que sería un trabajo saludable, de poder enfocarse más a buenas prácticas y dejar de lado el que se esté generando estos trastornos y el que se estén generando estos factores de riesgo psicosocial a los que se están enfrentando hoy en día nuestros colaboradores, ¿no? ¿A través de qué? Pues de políticas, de líneas estratégicas de acción, de proyectos de enfoque preventivo, como por ejemplo la NOM 035, enfoque preventivo, ¿sale? Nuevamente lo volvemos a remarcar. ¿Cuáles son los factores entonces de riesgo psicosocial que se deben contemplar de acuerdo, obviamente, a lo que es la NOM 035? Nosotros podemos encontrar otros en nuestros centros de trabajo, pero de acuerdo a la NOM 035 tenemos estos que son los principales, ajá, donde hablamos precisamente de las condiciones en el ambiente de trabajo, hablamos de las cargas de trabajo, de la falta de control sobre el trabajo, de las jornadas y la rotación de turnos que logren exceder lo que está establecido en la Ley Federal del Trabajo, la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo y la violencia laboral. ¿Sale? Entonces, estos puntos, pues precisamente nosotros los encontramos en la NOM como los factores de riesgo psicosocial que voltea o que focaliza esta norma 035. Nosotros debemos tomarlos muy en cuenta porque estos factores, pues los vamos a tomar a colación, en consideración en lo que es todo, ¿no? Toda la parte preventiva que tenemos que realizar. Vemos que, por ejemplo, las guías se enfocan también en la evaluación de estos factores. Podemos verificar también cómo la política de riesgos de prevención de estos factores, pues también se enfoca precisamente a estos factores de riesgo psicosocial. Nosotros en ningún momento podemos visualizar aquí al estrés como uno de esos factores de riesgo psicosocial. O sea, esto no me está hablando de que el objetivo de la NOM tenga que ver con el estrés o que lo identifique como un factor de riesgo psicosocial. Eso es algo importante. Muchas veces lo hemos llamado erróneamente como un factor de riesgo psicosocial y el estrés es consecuencia de estos factores de riesgo, ¿no? Obviamente, yo veo una gran similitud cuando yo les dije, bueno, estos son los factores que desencadenan estrés, veo una gran similitud con estos factores de riesgo psicosocial a los que se refiere la NOM 035 y ahí es donde vamos encontrando esa relación.
Esto de aquí fácilmente, estos factores que estamos tomando en cuenta en la NOM 035, fácilmente te pueden a ti generar estrés laboral, ¿sale? O podemos tener consecuencias de estrés laboral en nuestros colaboradores a través de estos factores de riesgo psicosocial, pero es una consecuencia, no es uno de los factores que evalúa la norma, no te va a decir absolutamente que el nivel, que nada respecto al estrés, sino más bien nos enfocamos a qué factores tienen que ver con lo que puede ser un riesgo psicosocial para mis colaboradores y me doy cuenta que tiene una relación muy estrecha con lo que son los factores que desencadenan la parte de estrés, ¿sale? Entonces, además, bueno, hablamos de estas consecuencias que se las mencionaba precisamente en la parte objetiva, pero lo podemos ver de manera más específica. Las consecuencias que pueden provocar los factores de riesgo psicosocial, tenemos trastornos de ansiedad, la parte del sueño vigilia, del ciclo sueño-vigilia, o sea, trastornos también al momento de querer nosotros ya dormir, que esto seguramente en algún momento también ha redundado en nuestra parte personal, y trastornos de estrés grave y de adaptación. Ajá, o sea, el no sentirnos parte, el no poder con nuestro trabajo, esta parte importante donde nos sentimos rebasados. Y esto son consecuencias. Entonces el estrés aquí lo veo precisamente como una consecuencia de estos factores de riesgo psicosocial. Ahora, la otra parte que nosotros verificábamos en esta NOM era el entorno organizacional favorable. Recuerden que tenemos como la parte de los factores de riesgo psicosocial y que además vamos a procurar tener un entorno organizacional favorable. Ajá, esta es parte del objetivo. Pero, ¿qué es un entorno organizacional favorable? Es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, definición de responsabilidades, participación proactiva, buena comunicación entre nuestros colaboradores, distribución adecuada de cargas de trabajo, jornadas de trabajo regulares conforme a la LFT y la evaluación y reconocimiento del desempeño de nuestros colaboradores. Esto me suena a trabajo saludable, ¿sale? Por eso es que bien importante, ¿no? Me doy cuenta que en la primera parte de la NOM, donde tengo los factores de riesgo psicosocial, que me los pone los factores en los que se enfoca esta NOM, me suena completamente a factores que me ayudan a desencadenar también una parte estresante en los centros de trabajo. Y además me doy cuenta que el entorno organizacional favorable es ese trabajo saludable, que veíamos también en las diapositivas anteriores. Y entonces, cómo todo se va de la mano, ¿no? Está mal llamar a la NOM como la NOM que la NOM del estrés, o que tiene que ver directamente con el estrés, sí, pero sí tiene una relación súper estrecha. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, cuando nosotros logramos identificar esos factores de riesgo psicosocial, logramos darle la atención a las personas que estuvieron involucradas en algún acontecimiento traumático severo y logramos además tener una política de prevención de riesgos, claro que estás aportando a disminuir esos factores de riesgo psicosocial, a prevenirlos, pero también estás aportando a lo que sería la parte de reducción de estrés en tus colaboradores. Por eso es que va tan de la mano. No se menciona, no está penalizado, no es una norma del estrés, pero sí tiene una gran relación, una estrecha relación, ¿no? Además de que vemos que ese entorno organizacional favorable precisamente me da como esas pautas o esas herramientas de las que hablábamos, con las que nosotros podemos combatir de manera efectiva el estrés, ¿no? El control sobre el trabajo, el apoyo, etcétera. Entonces, tiene mucho, mucho que ver. La NOM nos dice que nosotros podemos evaluar este entorno organizacional favorable a través de estos elementos, que son el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. También me suena precisamente a un factor que me ayuda a la parte de reducción de estrés. La formación adecuada en la realización de las tareas encomendadas, la parte de capacitación, la parte de ampliar lo que son esas habilidades de mis colaboradores que también les mencionaba. No solamente donde tengo que invertir mucho, sino desde la parte orgánica, desde la parte donde efectivamente nosotros podemos comenzar a formar a nuestro personal desde la parte interna. Obviamente la externa es súper importante y hoy en día
sabemos que debemos llevar, ¿no? Aunque mi centro de trabajo sea un poco más pequeño, hasta centros de trabajo grandes, la parte de capacitación externa es súper importante, pero también podemos hacer desde la parte interna, cambiar muchas cuestiones y apoyar y aportarle a mis colaboradores muchas cuestiones. La definición precisa de responsabilidades de los trabajadores, el poderles decir efectivamente qué tienes que realizar, cuáles son las responsabilidades, la participación proactiva y de comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores. Participación proactiva. Estamos hablando de que también los colaboradores deben estar participando, ajá, y se deben estar comunicando de manera efectiva con quienes son sus líderes en ese momento, ¿no? O sea, estamos hablando de patrón, estamos hablando de administradores, de gerentes, etcétera. Distribución adecuada de cargas de trabajo, es decir, jornadas laborales regulares, evaluación y reconocimiento del desempeño. Esos son los elementos, ajá, que nosotros podemos tomar como para evaluar qué es lo que está sucediendo en ese entorno organizacional favorable. Y nos damos cuenta que estos elementos también son esos elementos que nos ayudan a disminuir la parte de estrés en las organizaciones, ¿no? Entonces va mucho, mucho de la mano esta no la penaliza el estrés, no te habla de un estrés efectivamente, sino más bien que si tú logras realizar la NOM 035, si logras entender el por qué se realizó, el por qué se llevó a cabo, el por qué la necesidad, tú lograrás grandes beneficios para tu organización. No estoy hablando que nos centremos nada más en la parte donde no me van a multar porque la estoy llevando a cabo, sino que me voy a centrar además en esos beneficios extra que de pronto nadie nos habla, que no vienen en el papel de la NOM 035, de lo que muchas veces no se platica y que es un beneficio real para tu organización, para lograr el éxito en tu organización. Eso es sumamente importante. Además de que pues la NOM también nos habla como de este tercer eje, que a lo mejor no está meramente como en la parte donde estás objetivo, o en la descripción de lo que es la NOM, pero también es bien importante identificar a esos trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos, ¿no? Esta es la única parte que yo sí le llamo como, no te exige que lo corrijas, o sea, la NOM no te va a penalizar o no te van a multar porque tú no le digas efectivamente qué tenía el trabajador, a qué se expuso y a través de eso qué consecuencia tuvo. No, tu obligación en este caso es que una vez que tú logres realizar lo que es la guía de referencia 1, si es que tú lo quieres llevar a cabo con la guía de referencia 1, para lograr identificar estos trabajadores expuestos, es que tú lo logres canalizar. Eso sí es importante y eso sí lo marca la norma, ¿no? Canaliza a estos trabajadores que han estado expuestos a acontecimientos traumáticos severos, porque la verdad, en muchas ocasiones esto merma, obviamente, en lo que es en la parte de productividad, la parte de participación, la parte de todo aquello que nosotros queremos aportarle para que sea un entorno organizacional favorable. Si nosotros no logramos identificar a aquellos trabajadores que ya presentan una situación así, pues va a ser difícil, ¿no? Encaminarnos a lo que queremos, a este entorno organizacional favorable, si no identifico previamente a esos trabajadores. Entonces, ¿por qué es importante realizarlo? Bueno, no nada más por la normativa, vuelvo a mencionar, ahí está la normativa, ahí está la ley, la podemos leer, tenemos mucha información a la mano, pero es importante que entiendas el por qué, ¿no? Para que tú puedas lograr pues es llegar al camino, al objetivo, encaminarnos hacia las buenas prácticas, pues también es necesario que nosotros logremos identificar primero qué es lo que ya hay en mis trabajadores, en mis colaboradores, si es que alguno ya tuvo algún acontecimiento traumático severo, para canalizarlo. La norma me dice, para que lo canalices, en este caso, y que reciba la atención médica correspondiente. Hay que canalizarlo, pero obviamente la NOM en ningún momento me va a decir, identifica qué tiene, o sea, cuál es la enfermedad o cuál es el trastorno. No. Solamente hay que identificar si tiene alguna exposición y a través de ello poderlo canalizar. Entonces, bueno, medidas y acciones de control también lo toma en cuenta lo que es la NOM 035. Estas solamente las vamos a aplicar cuando el resultado de las evaluaciones determina la necesidad de desarrollar acciones de control. Y es aquí donde vuelvo a esta cuestión o a esta parte que a través de la experiencia, a través del poder tener contacto con las organizaciones, me he dado cuenta. Sé que la NOM te dice, bueno, las acciones de control solamente si sales, no sé, de un nivel de riesgo que medio, alto o muy alto, ¿no?
Pero la realidad es que, o si tienes más de tantos trabajadores, ¿no? También el nivel de trabajadores, pero la realidad es que estas acciones de control deberíamos llevarlas a cabo porque tienen beneficios, nuevamente, fuera de que la NOM, fuera de que los beneficios que te genera a ti en tu organización, los beneficios como colaboradores, etcétera, es muy grande. Entonces, estas medidas de acciones de control, léanlas de verdad, aplíquenlas, vean en qué factores se están basando, porque esto es importante que lo llevemos a cabo fuera de la cuestión normativa, ¿no? Que se nos exige a ciertos trabajadores, a cierto número de colaboradores. Fuera de ello, hay que llevarlo a cabo porque trae grandes beneficios. Entonces, realmente la relación del estrés con lo que es la NOM 035 va porque nosotros tenemos como una cuestión errónea a veces y decimos, el estrés de verdad es la norma 035 o fundamenta la norma 035. No es así. En el artículo Estrés en el Trabajo, un reto colectivo que saca lo que es la Organización Internacional del Trabajo, nos dice expresamente que el estrés ha sido mal definido como un factor de riesgo psicosocial. Punto número 1, no es un factor de riesgo psicosocial, no lo toma en cuenta la NOM como tal, es una consecuencia de estos factores de riesgo psicosocial. Ahí encontramos esta relación. La NOM no contempla ni establece que debamos utilizar un instrumento para realizar una evaluación psicológica a los trabajadores. No está basado en cuestiones psicológicas de los trabajadores en cuanto a que tengamos que aplicar algún instrumento para saber efectivamente qué pasa psicológicamente con ellos, sino que queremos descubrir cuáles son, identificar y analizar, recuerden el objetivo, identificar y analizar los factores de riesgo psicosociales a los que están expuestos en mi centro de trabajo para poder aportar, de forma preventiva, de manera, en su mayoría, de forma preventiva, para que estos factores de riesgo no sigan sucediendo y si ya tengo algún trabajador con algún acontecimiento traumático severo, poderlo canalizar y que ya sea atendido, porque así vamos a irnos todos hacia las buenas prácticas. No hay que aplicar, no hay que identificar algún tipo de trastorno mental, también lo vuelvo a mencionar, la NOM no contempla ni establece eso es erróneo. Conocer variables psicológicas internas del individuo como actitudes, valores, personalidad, etcétera, tampoco es parte de lo que te contempla o te establece o te penaliza la NOM, ni tampoco es para medir el estrés en los trabajadores, ¿no? Esto quiero puntualizarlo porque de pronto surgen como esos, no sé, esa desinformación y si nosotros tenemos a la mano que todos podemos tener acceso a ella, lo que es la NOM a través del Diario Oficial de la Federación, a través de muchas cuestiones que hoy en día pone la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que tengamos este contacto con ella directamente. Entonces nos damos cuenta de que efectivamente no es para contemplar ni establecer esta cuestión. Y además encontramos que al implementar la NOM 035 dentro de la organización, de verdad nos vamos a dirigir a una oportunidad real para prevenir y combatir el estrés laboral. No te lo pide, no te lo exige, no está dentro de la norma, pero va a ser una consecuencia también. Así como el estrés es una consecuencia de los factores de riesgo psicosocial, también el que tú la implementes dentro de tu centro de trabajo va a traer una consecuencia de lograr prevenir y combatir lo que es el estrés laboral. ¿Sale? Y además, bueno, nosotros vamos a tener una mejor salud mental en nuestros colaboradores. La salud mental es una prioridad, debe ser tratada con la misma importancia, con la que tratamos un problema físico. Esto es algo que les digo, hay que quitarnos esa venda de los ojos y verificar que la salud mental tiene el mismo peso que lo que es este estado de salud físico. El equilibrio entre la vida laboral y personal de los colaboradores debe ser respetado. O sea, aquí realmente radica como la importancia. Yo sé que muchas veces nosotros vemos nada más la importancia en el hecho de cumplir, en el hecho de la parte normativa, en el hecho de la multa, en el hecho de estar pues a la par y poder a lo mejor a través de esto obtener ciertas certificaciones o reconocimientos como industrias, etcétera. Y es importante, sí es importante, ¿no? Porque no hay como nada, un papelito que nos diga, a ver, efectivamente estás haciendo esto. Pero la realidad es que el equilibrio entre la vida laboral y personal de los colaboradores debe ser respetado y eso es parte de la importancia de la NOM. Yo quiero remarcar esa importancia. Esto no viene en un papel, esto no viene, o no me lo dice así, no, a ver, la importancia es esta. No, sino más bien creo que eso es lo que debemos tomar en cuenta también como personas que somos parte de una organización. Estas cuestiones importantes de la NOM. Porque una buena salud mental en los colaboradores de una organización aumenta la parte de productividad, ¿no? Que es tan
tan importante cuando nosotros hablamos de rentabilidad, de éxito, de logro de objetivos, la parte productividad. Entonces, por eso es importante la NOM 035, además de estos aspectos con los que prácticamente ya casi cerramos, que se estima que la felicidad laboral puede incrementar la productividad en un 30%. Entonces, si estamos hablando de que si tú tienes felicidad laboral, si estamos hablando de centros de trabajo con buenas condiciones, estamos hablando de trabajos saludables, entonces vamos a aumentar nuestra productividad incluso hasta en un 30%. Además de que, ¿qué motiva a los colaboradores a mejorar hoy en día su desempeño? En nuestro país el principal factor es el ambiente laboral. Muchas veces pensamos que los colaboradores se van a sentir motivados por la cuestión económica, por solamente los incentivos. No, no, no. Aquí me dice que el factor principal en un 44% es el ambiente laboral que están viviendo mis colaboradores, seguidos de otros elementos como la parte del sueldo, prestaciones, el tener un buen líder, un buen liderazgo, eso también. A veces nosotros decimos, bueno, el curso de liderazgo y demás es solamente para la parte, o las personas que ya están en niveles gerenciales y demás. No, tiene un peso bien importante el que tú logres desarrollar líderes exitosos, líderes transformacionales en tu industria. Eso es también bien importante y lo toman mucho en cuenta para la motivación de nuestros colaboradores. Los principales motivos de abandono de una empresa por parte de los trabajadores mexicanos son el salario, sí, ajá, y la oportunidad de ascenso, ¿sale? Esa oportunidad de ser parte, de sentirte parte, de ver que también a la par tú vas creciendo con la industria, con la empresa. Seguido del mal liderazgo, ajá, por eso también abandonan mucho nuestros colaboradores, un mal liderazgo, un mal jefe, malos tratos, violencia laboral y estrés en el trabajo, ¿sale? Yo sé que el salario es importante, tiene un 43%, pero veamos que el ascenso trae un 37%, el mal liderazgo un 32%. Estamos hablando de porcentajes muy cercanos al salario, o sea, son pesos ya muy grandes. Y estrés en el trabajo, el de estar estresados en el trabajo es algo que también nos refiere el hecho de que nuestros colaboradores estén abandonando sus centros de trabajo. Entonces, las industrias hoy en día no solamente deben estar buscando la parte del cumplimiento de la NOM, que es importante, sí, que es algo que debemos tomar muy en cuenta, sí, porque además está penalizado, sí, sí, tiene un peso también incluso en la parte de multas, pero esos beneficios tan grandes que nos deja a nosotros la aplicación de la NOM es enfocarnos en que el hecho de que nosotros logremos identificar esos factores, prevenirlos, que los estemos analizando, va a aportar muchísimo para que nosotros logremos estar en una desviación positiva de la organización, que es una desviación positiva. Y aquí yo lo puedo ver en la imagen, ¿sale? Donde no nada más estamos buscando salir del hoyo, que es como la parte de la desviación negativa. Y aquí hay un ejemplo muy claro porque tenemos la parte de salud. Por ejemplo, ahí está la desviación negativa. Cuando tú estás enfermo de alguna situación, una desviación normal o estar como en el estatus normal es porque tienes salud. Cuando tú presentas algo en tu ser, que por ejemplo, no sé, te dio la gripa, que te dio esto, que cualquier cuestión, te vas hacia la desviación negativa, que es enfermedad. Y en las industrias también tenemos esta desviación negativa, ¿no? Aquí lo puedo verificar de manera muy, muy puntual, donde yo veo que la desviación negativa es cuando la empresa no es rentable, es ineficaz, es ineficiente, tiene constantemente errores, tiene poca ética, hay muchos conflictos en esa área de trabajo y además es muy rígida, ¿no? O sea, ante las amenazas, no puede reaccionar de manera efectiva a lo que son las amenazas del mundo. Entonces, eso es desviación negativa. Y muchas veces nosotros queremos que la organización esté en el estatus normal, que ahí lo vemos, pues que sea rentable, que sea eficaz, que sea eficiente, que sea confiable, que tenga ética, que sea capaz de enfrentar los problemas. Y ya, nosotros pensamos que así estamos bien. Como cuando vamos al doctor, nos cura la enfermedad, ya estamos saludables y ahí nos quedamos. Ojo, ahora vamos a pensar en trascender más allá, en ir a la desviación positiva, hacer más. La NOM 035 nos aporta para lograr lo que es la parte del estatus normal. Pero yo creo que como organizaciones debemos incluso enfocarnos a lo que es la desviación positiva, ir más allá, ir un paso más, lograr además no solamente que tus ingresos sean rentables, sino que además sean muy generosos. Estamos hablando de ingresos muy buenos, ajá. Que tu eficacia no sea buena, sino que además sea excelente, seamos muy eficaces, que la eficiencia sea extraordinaria, que en la calidad no solamente tengamos confiabilidad, sino que no tengamos fallas,
que además nuestra ética sea muy virtuosa, las relaciones sean afectuosas, no solamente que logramos la parte compatible de las personas, ¿no? Que logremos buenas relaciones, sino que logremos además que sean afectuosos, ¿sale? Que logren expresar sus emociones de la manera correcta, que logren controlarlas, que tengan inteligencia emocional nuestros colaboradores. Y a través de eso vamos a tener una empresa floreciente, no solamente capaz de enfrentar, sino floreciente, que esté pensando activamente en lo que se viene antes de que esté ahí presente. Y a través de ello, bueno, lograr obviamente este éxito laboral que todos estamos buscando. Y ya, esta es la parte de la conclusión. La verdad es que ha sido para mí un gusto y un honor estar con todos ustedes. Ahorita va a venir, espero que la parte de preguntas, que ya nos excedimos un poquito en el tiempo, pero sí quiero que comprendamos esta parte. El estrés es una cuestión que impacta directamente a lo que son nuestros centros de trabajo, a nuestras industrias, a nuestros colaboradores. Tiene impactos importantes, no solamente fisiológicos, ya vimos que está el conductual, el cognitivo, etcétera. Y podemos verificar que muchas de estas causas se asemejan mucho a esos factores que está tomando en cuenta lo que es hoy en día la NOM 035. Por lo tanto, el hecho de que tú la implementes, sí sé que lo tienes que hacer porque por ley está establecido, pero tómalo también con esos beneficios que te va a traer. Ajá. Los beneficios grandes que trae el hecho de que nosotros podamos ejercer de manera eficaz lo que es esta NOM 035, que identifiquemos los factores, que logremos nosotros prevenirlos a través de una buena política, ajá, que logremos identificar a las personas que han estado expuestas a acontecimientos traumáticos severos, pero más allá de cumplir o de que por qué o demás, veas en tu organización de verdad un beneficio importante. Por eso, esta cuestión de este breve curso hacia ustedes para que logren identificar la relación real que hay entre el estrés y la NOM y que logren ustedes tener éxito en sus organizaciones más allá solamente de una cuestión normal. Vámonos hacia un paso más adelante.